Su esposa dijo, sus días están contados y todos sus bienes serán míos. Lo que él hizo después la hizo gritar. Sus días están contados. Pronto todo lo que posee será mío. Finalmente podré estar contigo, cariño. Esas fueron las escalofriantes palabras que Mónica Miller susurró a su amante por teléfono, sin saber que su esposo enfermo de cáncer acababa de regresar de la quimioterapia y estaba en el pasillo, escuchando cada traición. Ella no tenía idea de que el hombre moribundo que oía su confesión ya había comenzado a orquestar la venganza póstuma más devastadora de la historia. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad, la codicia y la justicia. Espectadores, ¿qué harían ustedes si descubrieran que su cónyuge literalmente estaba esperando su muerte? ¿Cómo manejarían semejante traición? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Jane arrastró su cuerpo hasta la puerta principal de su mansión en Buckhead. Cada músculo de su cuerpo de 45 años gritaba por la última sesión de quimioterapia. El cáncer estaba ganando. Etapa 3 de páncreas. El tipo que hace que los oncólogos hablen en voz baja sobre cuidados paliativos y hacer las paces con la familia. Su imperio de construcción, levantado tras 20 años de arduo trabajo y negocios inteligentes, parecía ahora sin sentido. ¿De qué servían 12 millones de dólares cuando su propio cuerpo lo traicionaba? La casa olía al caro perfume de Mónica y a lirios frescos. Siempre lirios, reemplazados 2 veces por semana por la ama de llaves. Todo perfecto, todo impecable, todo tan frío como el hielo bajo la superficie. Mónica había insistido en la remodelación el año pasado, transformando su cálido hogar familiar en algo digno de Architectural Digest más que de la vida real. Sus manos temblaban al dejar las llaves, no por la medicación, sino por el agotamiento que iba hasta los huesos. Los médicos le habían dado 3 meses. Fue entonces cuando escuchó su voz flotando desde la cocina. Sus días están contados. Pronto todo lo que posee será mío. Podré estar contigo, amor. Baja e íntima, de una forma que le revolvió el estómago. Ella reía, realmente reía, mientras él pasaba la tarde con veneno bombeado en sus venas. Cariño, no entiendes lo agotador que se ha vuelto este teatro, continuó Mónica, con esa ligera acentuación que lo había encantado la primera vez que se conocieron. Hacerme pasar por la esposa abnegada, fingiendo preocuparme por su tratamiento, sentada en esas horribles salas de hospital. Pero ya casi termina. Sus días están contados. Jean se apoyó contra la pared del pasillo, su corazón martillando tan fuerte que temió ser descubierto. 8 años de matrimonio, 8 años de lo que creyó amor, devoción, compañerismo. Ella había llorado con él cuando recibieron el diagnóstico. Lo sostuvo en las noches de insomnio por el miedo. Le prometió que lucharían juntos. Marcus, sé que esto también ha sido duro para ti, ronroneó ella al teléfono. Esperar, tener paciencia mientras juego a ser esposa de un hombre moribundo. Pero piénsalo, 12 millones, cariño. Nunca más tendremos que preocuparnos por dinero. Podremos viajar, comprar esa casa en la Toscana que me mostraste, vivir la vida que soñamos, la vida que soñaban, mientras él soñaba con la remisión, con más tiempo, con vencer las probabilidades, su esposa soñaba con su funeral. Las piernas de Jean cedieron. Se desplomó contra la pared, su polo de diseñador empapado de sudor frío. La misma mujer que le había dado sopa cuando estaba demasiado débil para sostener una cuchara estaba calculando su patrimonio con su amante. La misma mujer que había investigado tratamientos experimentales hasta las 3 de la mañana estaba contando los días hasta heredar todo lo que él había construido. Ya hablé con ese abogado de herencias. Discretamente, por supuesto, continuó Mónica, cada palabra como una daga en su corazón ya roto. JD nunca actualizó su testamento después de casarnos. Todo me corresponde automáticamente. La constructora, la cartera de inversiones, las propiedades inmobiliarias. Todo es mío en el momento en que dé su último aliento. Marcus debió decir algo, porque Mónica rió otra vez. Esa risa cristalina que una vez lo había hecho cancelar reuniones importantes solo por escucharla durante la cena. Oh, cariño, deberías ver cómo me miran las señoras del grupo de apoyo para el cáncer, dijo con falsa compasión. Pobre Mónica, susurran. Una esposa tan devota, fuerte junto a su marido moribundo. Si tan solo supieran que estoy contando los días como una niña espera la mañana de Navidad. Esa no era la mujer de la que se había enamorado en la gala benéfica de Peachtree Plaza. Aquella Mónica parecía interesada de verdad en sus historias de crecer pobre en East Atlanta, de construir su primera casa con sus propias manos a los 19, de perder a su padre en un accidente de construcción y jurar que haría los sitios de obra más seguros para otras familias. Esa Mónica había llorado cuando él le contó que trabajó en 3 empleos para pagarse la universidad nocturna. ¿O quizás esa Mónica nunca existió? Quizás había estado actuando desde el primer día, calculando su cuenta bancaria mientras él se enamoraba de su sonrisa. En 3 meses, cariño, susurró al teléfono. Quizás menos si la quimio deja de funcionar. Los médicos dicen que su cuerpo ya se está apagando. Pronto estaremos juntos, realmente juntos, sin tener que escondernos como adolescentes. La ironía lo golpeó como un mazo.
Había pasado 20 años construyendo algo significativo, no solo riqueza, sino un legado. Miller Construction había edificado la mitad de la vivienda asequible en el sur de Atlanta, creó empleos, transformó barrios, levantó familias como la suya, y su esposa veía todo eso como nada más que la herencia que la esperaba. Jean se apartó de la pared y se tambaleó hacia las escaleras, su mente corriendo pese a la debilidad de su cuerpo. Mónica pensaba que sus días estaban contados. Ella no sabía que sus días de engaño estaban a punto de terminar de la forma más espectacular posible. A la mañana siguiente de aquel devastador descubrimiento, Mónica se movía por la mansión con la elegancia de una actriz que había ensayado su papel durante años. Llevó una bandeja a la cama, besó su frente y susurró: «Descansa, cariño. Estaré fuera casi todo el día». Cita en el spa. Su sonrisa era perfecta, su toque gentil. Pero Jane ya conocía la verdad. Cada gesto era una actuación. Observó cómo brillaba su pulsera de diamantes al rozar su hombro, recordando la noche en que se rió de que sus días estaban contados. En cuanto el Mercedes salió del garaje, Jane se incorporó. Su corazón latía fuerte, más por la determinación que por la enfermedad. Tomó el teléfono y marcó un número que lo había acompañado en todas sus batallas de negocios. «Hayes Milton, despacho de abogados», respondió la recepcionista. «Habla J. Dean Miller. Necesito ver a Richard Hayes. Es urgente». Al mediodía, estaba sentado frente a Richard en una oficina revestida de madera oscura y confianza silenciosa. Tras el escritorio, estantes repletos de códigos legales, fotos enmarcadas, inauguraciones con cintas cortadas, banquetes de becas, cascos de obra. Richard había ayudado a constituir Miller Construction cuando todo lo que Jean tenía era una vieja camioneta, un cuaderno de planos y la férrea convicción de que la seguridad y las ganancias podían coexistir. Richard lo miró fijamente. «¿Qué tan grave?» «3 meses», respondió Jean. Dejó que el número pesara en la sala, pero no era por eso que estaba allí. Le contó lo que había escuchado en el pasillo. La risa, la promesa de un futuro financiado con su muerte, el duelo ensayado como un discurso. Richard escuchó en silencio, manos entrelazadas, mirada firme. Cuando Jean terminó, el abogado inspiró y soltó el aire lentamente por la nariz. «Está bien», dijo. «Si tu objetivo es hacer ruido, podrías hacerlo mañana. Si lo que quieres es certeza, lo haremos de manera silenciosa». «Silenciosa», contestó Jean. «Precisa. Ella debe descubrir la verdad en el mismo instante en que crea haber ganado». Cerraron la puerta. Pasaron horas en una secuencia disciplinada. Borradores preparados, memorandos revisados, firmas testificadas, un delgado paquete de documentos sellado y archivado. No había júbilo en ello, ni rabia, solo la geometría sobria de un plan diseñado para resistir incluso bajo el peso del dolor y la indignación. A mitad del proceso, Richard se detuvo. «Esto te costará una energía que ya no tienes». Ginny asintió una sola vez. «Entonces, gastémosla donde importa». Revisaron la última página. Richard deslizó una carpeta en la caja fuerte, giró la rueda y apoyó su mano sobre el acero. «Cuando llegue el momento», dijo, «quedará todo claro». El crepúsculo manchaba el horizonte de Atlanta cuando Jean salió en el ascensor. Se observó en el espejo, más delgado, más canoso, pero vivo con un propósito que se sentía como oxígeno. La quimio lo carcomía. El cansancio tenía dientes. Aún así, la claridad llevaba su propia fuerza. Mónica creía que el tiempo lo reducía a nada. Ella no sabía que el tiempo también podía tallar. De vuelta en la mansión, los lirios del vestíbulo habían sido renovados. Siempre lirios, siempre perfectos. La ama de llaves se movía en silencio, con una mirada que había aprendido a no hacer preguntas. Ginny le dio las gracias, subió lentamente a su estudio y se sentó, con el resplandor de la ciudad extendiéndose tras el vidrio. No pensó en dinero, pensó en sus primeros cheques y en las botas llenas de barro. Pensó en el primer dúplex que enmarcó él mismo y en la primera cuadrilla que confió en sus reglas de seguridad, incluso cuando otras obras recortaban gastos. Pensó en los niños que habían dormido en coches a 2 calles de los proyectos que su empresa construyó. Cuando el coche de Mónica entró horas después, él ya había cerrado los ojos. Ella entró deslizándose con una sonrisa, el aroma de la costosa loción flotando tras ella. «¿Dormiste bien?», preguntó con voz melosa. «Mejor de lo que esperaba», respondió él. Septiembre enfriaba los bordes de la ciudad. Dentro de la mansión, el aire se sentía más delgado, como si la casa misma hubiera aprendido a susurrar. Máquinas zumbaban en segundo plano. La ama de llaves se movía como un fantasma con sábanas frescas. Los lirios, siempre cambiados, inclinados en su jarrón como actores perfectos en su marca. El mundo de Jane se reducía a pasos medidos, sorbos cuidadosos y la disciplina de respirar. Aprendió a contar los minutos no por el dolor, sino por el propósito. Escribió notas a sus capataces, agradecimientos silenciosos disfrazados de instrucciones. Pidió a Richard que lo visitara una vez más, brevemente, para confirmar lo necesario y programar lo que debía programarse.
Nada en su conversación sugería espectáculo. El plan dependía del silencio. Mientras tanto, Mónica ofrecía una clase magistral, le colocaba paños fríos en la frente, le daba caldo con una paciencia que parecía amor, y actualizaba a los amigos con una voz afinada a la humildad y el coraje. La llamaban Santa. Ella bajaba la mirada como si el cumplido la avergonzara. El segundo teléfono permanecía escondido en un cajón de cocina bajo un libro de recetas. Vibraba suavemente contra la madera. Mónica lo ignoraba cuando había ojos sobre ella. No lo hacía cuando no lo sabía. Jean usó sus fuerzas una vez más. Y solo una, para la cámara. Un viernes soleado mientras Mónica iba al spa, Richard Hayes llegó con un discreto equipo de 2 personas. Sin luces, sin maquillaje, un micrófono oculto bajo el cuello de una camisa que ya le quedaba grande. Si estás viendo esto es porque ya no estoy para decirlo, comenzó Jean, su voz más débil de lo que jamás recordaba, pero firme. Habló durante casi 30 minutos, sin alzar el tono, sin dramatismo. La verdad, colocada ladrillo a ladrillo como un muro destinado a perdurar. Cuando la luz roja se apagó, Richard le apretó el hombro. Dijiste exactamente lo que tenías que decir. Una semana después, un martes por la mañana, la respiración de Jean se volvió más suave, más corta, y se apagó. Margaret Collins, las manos envejecidas de su madre, sostenían su mano izquierda. Mónica sostenía la derecha, con lágrimas que surcaban un maquillaje impecable. Para Margaret, la habitación temblaba con peso sagrado. Para Mónica, una puerta parecía abrirse. Ella organizó el funeral con precisión de experta. Obtuvo la sala más grande de la funeraria, encargó coronas de flores tan altas como un hombre, y mandó imprimir programas con una fotografía en blanco y negro que mostraba a Jean en sus mejores años, un líder con la mirada fija en el horizonte. Recibió a cada invitado con la gracia de una viuda ejemplar, la voz quebrada en el lugar justo, la sonrisa de gratitud medida. Habló de su lucha valiente, de su espíritu indomable, de la bendición de haber sido su esposa. Las filas de asientos se llenaron de empresarios, trabajadores con las botas aún marcadas de polvo, viejos amigos, políticos de paso. Todos vieron a Mónica inclinando la cabeza con humildad. La viuda que había cargado una cruz. Margaret, la madre de Jean, permanecía rígida en la primera fila. Su mirada nunca abandonó el ataúd cerrado, pero sus dedos tamborileaban un compás de sospecha. Al final del servicio, cuando los últimos himnos se apagaron y los asistentes comenzaron a dispersarse hacia el estacionamiento, Mónica se permitió un instante de triunfo íntimo. Había cumplido su papel a la perfección. Ahora venía la vida que había imaginado. Bienes, viajes, cuentas a su nombre. 2 días después, en la sala principal de la mansión, se celebró la lectura del testamento. Richard Hayes llegó puntual, con el mismo maletín de cuero que lo había acompañado durante décadas de contratos y litigios. Los herederos, los socios y unos pocos familiares cercanos ocuparon sus lugares. Mónica, impecable en un vestido sobrio, ocupó el sillón central. El silencio tenía filo cuando Richard abrió la carpeta. Última voluntad y testamento de Jean Dean Miller. Leyó con una voz que llenaba la sala. Al principio, todo parecía rutina. Agradecimientos, disposiciones menores, recuerdos a amigos de infancia. Mónica asentía con una expresión solemne, como si ya conociera el guión. Pero entonces, la cadencia cambió. En cuanto a la totalidad de mis acciones en Miller Construction, así como mis propiedades, cuentas e inversiones, Mónica enderezó la espalda. Richard continuó. No recaerán en mi esposa, Mónica Davis Miller, sino en la Fundación Comunitaria Miller, creada con el propósito de ofrecer vivienda segura y accesible a familias necesitadas en Atlanta y más allá. El aire salió de la sala como si alguien hubiera roto un sello. Mónica parpadeó, sonrió, convencida de que había escuchado mal. «¿Perdón?», susurró. Richard levantó la vista, su mirada firme. «La herencia no le pertenece a usted, señora Miller. Pertenece a la comunidad». Un murmullo recorrió la habitación. Los socios se miraron entre sí. Margaret cerró los ojos y murmuró algo que sonaba a oración. Mónica sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Y entonces, Richard extrajo un sobre sellado. El señor Miller dejó además un mensaje grabado. Con su permiso, lo reproduciremos ahora. La pantalla del televisor se iluminó. Y allí estaba Jane, más delgado, más frágil, pero con la mirada clara como nunca. Si están viendo esto, significa que mi tiempo se ha cumplido. En la pantalla, Jane respiró hondo. Cada palabra un clavo cuidadosamente colocado. He trabajado toda mi vida para construir, no para destruir. Construí casas, pues y sí, pero también confianza, empleos, dignidad. No podría descansar sabiendo que todo eso se redujera a un par de cuentas bancarias o a un collar más en un joyero. Mis bienes deben seguir sirviendo a la gente que realmente lo necesita, no a quienes confundieron el amor con la conveniencia. Mónica sintió que las miradas en la sala se clavaban en su piel. Su sonrisa controlada tembló, buscando dónde apoyarse. Jean continuó.
A mi madre, Margaret, gracias por enseñarme el valor de la honestidad cuando no teníamos nada. A mis socios, gracias por caminar conmigo incluso en los días más difíciles. Y a mi esposa, Mónica, la sala contuvo la respiración. Gracias por las lecciones. Algunas dulces, otras amargas. Me enseñaste que la apariencia puede ser más fuerte que la verdad, y que la verdad necesita más que palabras, necesita actos. Este es el mío. Si alguna vez dudaste de lo que significaba amor, considéralo respondido aquí. El video se detuvo. La pantalla quedó en negro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sermón del funeral. Mónica, con el pulso acelerado, intentó recuperar terreno. Esto debe ser un error legal, dijo volviendo la mirada hacia Richard. Yo soy su esposa legítima. La ley no puede permitir esto. Richard, con la calma de quien ya había previsto la escena, respondió. La ley puede y lo hará. El señor Miller planeó cada detalle. Todo ha sido verificado y aprobado por notaría. No hay lugar para apelaciones. Las rodillas de Mónica se debilitaron. Se hundió en el sillón, sin lágrimas esta vez, sin fuerza para fingir. Margaret se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y apartó las cortinas. Afuera, los lirios del jardín ondeaban con la brisa de septiembre. «Él ganó, hijo mío», murmuró, apenas audible. Los presentes comenzaron a retirarse, unos en silencio respetuoso, otros con miradas que ya no ocultaban juicio. Mónica permaneció inmóvil, con la mente atrapada en un eco. Todo era mío. Pero la casa, los autos, las cuentas, incluso los lirios, todo pertenecía ahora a una causa que ella jamás había considerado digna de una segunda mirada. Y en ese instante, comprendió la magnitud de la jugada de Ginny. No la había derrotado con gritos, ni con escándalos, ni con venganza vulgar. La había reducido a nada con un solo movimiento, calculado y silencioso. Los días siguientes fueron una tormenta. La noticia del testamento corrió como fuego en un campo seco. Los periódicos titularon: «El magnate Miller dona toda su fortuna a la comunidad». Las cadenas de televisión mostraron imágenes de familias humildes, aplaudiendo frente a las oficinas de la nueva Fundación Miller. Mónica, en cambio, se convirtió en la comidilla de la ciudad. Las mismas cámaras que en el funeral la habían retratado como viuda ejemplar, ahora buscaban captarla saliendo del portón con gafas oscuras, el rostro crispado. Los reporteros preguntaban: «¿Es cierto que usted esperaba quedarse con todo? ¿Cómo responde a las acusaciones de oportunismo? ¿Planea impugnar el testamento?». Ella no respondía. Caminaba rápido, como si el silencio pudiera ser un escudo. Las invitaciones a cenas y galas desaparecieron. Sus llamadas quedaron sin devolver. Los mismos que alguna vez le habían sonreído con admiración ahora se giraban para no saludarla. Una tarde, al entrar en un café, escuchó claramente cómo dos mujeres murmuraban: «Mira, ahí está la viuda que quiso quedarse con todo». Y al final, terminó con nada. El calor subió a sus mejillas. Salió del local sin pedir nada. En la mansión, el eco de sus tacones en los pasillos era insoportable. Había solicitado a sus abogados que encontraran una grieta en el documento, un error, una rendija, pero todos respondieron lo mismo. El señor Miller fue meticuloso. No hay nada que hacer. Las facturas comenzaron a acumularse. Los empleados se marcharon. Los autos de lujo fueron retirados uno a uno. La casa, pronto, también sería entregada. Mónica pasaba las noches frente al televisor, mirando los noticiarios que celebraban la primera piedra colocada por la fundación. Un conjunto de viviendas para madres solteras. La gente lloraba de alegría, agradecía a Don Jean como si aún estuviera vivo. Y ella, sola en un sillón demasiado grande, comprendió la última ironía. Él había logrado vivir más que ella, incluso después de muerto. Las semanas se volvieron meses. La mansión fue vendida a un precio récord, y como estipulaba el testamento, cada centavo pasó a la fundación. Mónica se mudó a un departamento de alquiler en las afueras de la ciudad, lejos de las cámaras, lejos de las fiestas que alguna vez había dominado. Allí, sin sirvientes ni chofer, aprendió lo que significaba el silencio verdadero. Un día, mientras caminaba por el centro, vio un cartel enorme con el rostro de Jenny. «Hogar digno para cada familia. Fundación Miller». Debajo, niños jugaban en un patio recién inaugurado. Mónica se detuvo. El murmullo de las risas infantiles la envolvió como una bofetada. Por un instante, casi pudo escuchar la voz de Jenny repitiendo su última frase. «El amor necesita actos. Este es el mío». Sintió un vacío tan profundo que ni la más costosa de las joyas hubiera podido llenarlo. La ciudad había adoptado a Jean como un héroe eterno. Su nombre estaba en las calles, en las escuelas, en los labios agradecidos de cientos de familias. El de ella, en cambio, se había reducido a un susurro de burla. Una advertencia, una lección de lo que sucede cuando la avaricia confunde el valor de una vida. En soledad, Mónica comprendió demasiado tarde que había apostado por lo efímero, y en esa derrota silenciosa se selló la verdadera victoria de Jean.
No solo había protegido su legado, sino que había demostrado que la grandeza no se mide en lo que uno posee, sino en lo que deja a los demás.